¿Y eso se puede repetir? Suponete que ustedes tuvieran dos opciones, o irse a un lugar más grande, porque se van confirmando los cupos y ya llegaron al límite, o ¿se puede replicar el Congreso o no es habitual hacer eso? Ya no nos podemos mover de aquí porque ya está firmado el contrato con el hotel. Ah, ok, Lo claro. único que podíamos hacer replicarlo sería, pero en otra ciudad y lejos de Hermosillo. Esa sería la opción. Ah, Guadalajara tal vez, Guadalajara, Durango, Cuernavaca, alejarnos de Hermosillo, ¿no? Esa sería la opción. Y que alguna cámara empresarial o alguna organización le interese el proyecto y nos lleve en conjunto a todos los expositores. Todo el programa, pues, así tal cual. claro, exacto. La réplica total del... Acá en Argentina solemos decir, ¿no? Cuando arranca un proyecto, ¿y qué pasa si el lugar nos queda chico? Así es. Y decimos con humor, con cierto humor, ojalá tengamos ese problema. Pero te digo, ojalá que nos No sé si rebase. se usa en México, pero es habitual acá decir, ojalá tengamos ese problema. Rebase, ¿no? Pero si Es es como la persona que ganó mucho dinero y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que hablar con el contador. Entonces el amigo le dice, ojalá yo tuviera ese problema. así mero, así es. Ajá. Pero sí es cierto, Héctor, que hay que prestarle atención, ¿no? O sea, que un éxito demasiado rápido genera sus propios problemas y se puede convertir parcialmente en fracaso. Por ejemplo, la gente que se queje de que no se pudo sentar o de que no funcionaba el aire acondicionado. O sea, cuidado, ¿no? Pues son procesos. El éxito no es un título, es un proceso. Claro que sí. Bendito sea, y está mal que lo diga, pero tengo buena experiencia en la organización de estas cosas y estoy cuidando hasta los últimos detalles. Entonces, si hay un momento en que parar la inscripción, la tendremos que parar No. con nuestro sentir, pero ya que aseguremos 100, 150 lugares, ¿no? Que sería un parteaguas para Hermosillo. Qué bien, Héctor. Qué bien. Has empezado el año, pero de una manera magnífica. Sí, ay, muy movido, te digo, muy movido. Pero ahí los amigos que están aquí enfrente, nomás me mandan like ahí en el chat. Puro like me mandan. Ya les dije que me manden botellas de whisky, de vodka. Está bien. Ah, bueno, ok. Sale. Hola Rubén, bueno, buen provecho ahí a los compañeros que están merendando. Esa es la merienda, ¿no? La merienda. Hola Rodrigo, hola Jesús, ¿Qué ¿cómo les tal? va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si les parece bien, retomamos el PowerPoint, módulo 6, pantalla 10. La habíamos visto la 10, evitar abrir juicio. ¿Se lo recuerdan? La habíamos visto y vamos a pasar a la siguiente. Prestar atención al cuerpo. Tienen presente que habíamos debatido ya el lenguaje corporal, habíamos mencionado a John Gottman, a Paul Ekman, la lectura de las microexpresiones, pero no habíamos leído qué dice un gran autor del que fueron extraídos los 7 pasos estos, que estamos ya terminando. ¿Y qué dice este autor? Ahí apareció César. Hola, César. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los investigadores lo llaman sincronía psicológica. Y es un recordatorio poderoso del hecho de que nuestra mente, en paréntesis se dice emociones, y nuestro cuerpo, paréntesis reacciones físicas, están íntimamente relacionados y son interdependientes, ¿no? Y están los términos en color verde, como habíamos aclarado en encuentros anteriores, palabras, en este caso yo decidí marcarlas con énfasis, ¿no? Esto nos remite a todas las veces que hemos charlado, sobre todo con Héctor, con las intervenciones de Héctor, de que la mente y el cuerpo siempre se supo que estaban conectados, ¿no? Pero en el siglo XX y el principio del XXI, las neurociencias han enfatizado la altísima velocidad
con las que se conectan el cerebro y las emociones. El tema de las neuronas, de las neuronas espejo, el tema de las hormonas, la velocidad con la que las hormonas se introducen en la sangre, ¿se acuerdan que lo vimos? Adrenalina y demás. Entonces, la empatía, agrega el autor, tiene un componente netamente físico. Ahora lo podemos debatir esto. Él se expresa de esta manera, dice, tiene un componente netamente físico. De hecho, un investigador en el campo de la psicología define la empatía como un estado del sistema nervioso autónomo que tiende a estimular el de otra persona. Vuelve el énfasis, ¿no? Y termina, nuestros sistemas nerviosos, en otras palabras, hablan unos con otros. ¿Se recuerdan el video de neuronas espejo que vimos hace un mes más o menos? Cuando había un protagonista español, un actor español, que veía por televisión algunos bloopers y sufría con el sufrimiento de las otras personas. ¿Se la recuerdan esa escena inicial? Después había un desarrollo de cómo unos descubridores, unos investigadores que son italianos, dieron, trabajando con chimpancés y otras especies de primates, dieron con el descubrimiento de un grupo de neuronas que en el cerebro actúan imitando o entendiendo en el acto qué sucede con otra persona, y aun cuando no hay lenguaje, porque si no, los primates no podrían funcionar esas neuronas. Entonces, ¿quién dice con sus propias palabras qué significa que un estado del sistema nervioso autónomo tiende a estimular el de otra persona? Y qué interesante, Héctor, que justo que conversamos con Héctor, digo para los que no llegaron que no estaban a las 8 en punto, ¿no? Cuando se hacen comentarios sobre si el país va mejor o va peor, qué fácil es pasar de los razonamientos a las pasiones. Entonces, en este caso, un estado del sistema nervioso autónomo que tiende a estimular el de otra persona. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere poner un ejemplo? O imaginarse una situación. ¿Cuándo será más probable que esto suceda? ¿Qué podría...? Les voy a dar una pista. Muy posible. ¿Se recuerdan el experimento? Yo simplemente les tiro el título y los ayudo a recordar, hechos históricos, principios o casos que a mí me funcionan mucho en los seminarios y talleres. ¿Se acuerdan el experimento con el soldado norteamericano que escuchaba órdenes en alemán? A ver quién hace memoria y si se recuerda del caso, ¿cómo lo podríamos vincular con esto que estamos leyendo en el PowerPoint? ¿Cómo es posible que un estado del sistema nervioso, ya estamos hablando un poquito con más profesionalismo, ¿no? Que decir, ponete en los zapatos de otra persona. ¿Cómo es que volvemos al autor, ¿no? ¿Cómo es que un estado del sistema nervioso autónomo tiende a estimular el de otra persona? ¿Quién se recuerda el caso del soldado norteamericano al que le daban órdenes por radio? ¿Alguno de ustedes se lo recuerda y se lo puede mencionar a los compañeros? Era un caso en el que el soldado recibía órdenes a un tono de voz tranquilo, normal. Y conforme ese tono de voz iba subiendo, casi a gritos, el soldado se ponía más nervioso. Entonces, pues casi por ahí puede ir, ¿no? La empatía, pues, ayuda a que mostrando una actitud se pueda lograr en la otra persona, pues, que se sienta mejor, posiblemente, ¿no? Y también lo contrario, Jorge, y que se sienta peor, ¿no? Fíjate que sin hablar, tú me dices algo con lo que yo no estoy de acuerdo y hago un gesto así. Miren lo que hago. Solo hago así, pongo esta cara. Yo no dije nada. Pero tú ves eso y tu cerebro tiene que decodificar qué significa. Y lo más probable
que haga es que significa que yo estoy rechazando lo que vos estás diciendo. Ahora, cuidado que hay personas que hacen gestos y no son conscientes de los mismos y no necesariamente están expresando lo que nosotros entendemos que están expresando. Pero muy bien, Jorge, o sea, me estás recordando que un soldado que recibía órdenes, en realidad era al revés, perdón, no recibía órdenes, le dijeron, vos vas a escuchar hablar a una persona en alemán y tenés todo tu trabajo en este momento es ignorarla. No te preocupes porque no vas a entender nada, quédate simplemente sentado en la silla con los sensores y ya, relájate. ¿Y qué pasó en el experimento? El soldado no se pudo relajar porque hubo una sorpresa. Empezó a recibir una charla en alemán, pero que era en tono neutro al principio, en tono sereno. Y luego, a propósito, obviamente, porque los experimentos psicológicos son así, consisten en sorpresas, ¿no? Para ver qué ocurre, la persona que le hablaba en alemán empezó a elevar el tono de voz. Cada vez más, cada un minuto la subía un grado más, no sé cómo se dirá, en decibeles, no supongamos, es en decibeles el sonido. ¿Y qué registraron en la máquina? Que cuanto más se elevaba la voz, más se elevaba el pulso cardíaco del soldado, que había recibido instrucciones de despreocuparse de lo que estaba oyendo. Y además no lo podía entender porque era en alemán. ¿Qué significaría eso? Que el cerebro consciente de él no pudo manejar. ¿Se acuerdan las tres estructuras? Acá arriba tenemos el cerebro, la corteza cerebral, ¿no? Acá abajo, ¿qué venía? ¿Se acuerdan cuál era el cerebro medio? ¿Cómo se llamaba el cerebro medio? No, la parte frontal. El cerebro medio. El cerebro medio tiene otro nombre también. Tiene dos nombres en realidad. Pero si acá está la base del razonamiento, acá ¿qué habrá acá en el medio? ¿Se acuerdan cuál es la función que tenemos en el cerebro medio? Aquí lo tengo, este es el emotivo. Exacto, cerebro emocional o sistema límbico, ¿no? Sistema límbico, lo veo acá. Y abajo de este tenemos otro. ¿Quién se recuerda cómo se llama? El de las funciones básicas. El de los cocodrilos. El de los cocodrilos, cerebro reptil. Dormir, comer, copular y beber. 4 funciones. Entonces, ¿qué pasa? El soldado, desde su corteza cerebral, entendió la instrucción, relájate e ignora lo que estás escuchando. Lo que no pudo hacer es que no reaccionen estos dos cerebros. ¿Y por qué? Porque cuando alguien te está gritando, tenemos millones de años de evolución que el cerebro dice, si alguien o algo, porque ni siquiera lo vemos, está gritando, es una señal de peligro. Entonces una señal de peligro no puede ser ignorada por una orden consciente de la voluntad. Porque estamos yendo contra millones de años de evolución. Entonces, para volver a lo que dijo Jorge, y vincularlo con el autor, ¿no? Cuando el autor dice, la empatía es, en parte, es un estado del sistema nervioso autónomo que tiende a estimular el de la otra persona, sucede a base de las neuronas espejo y de este principio que estamos viendo acá. Entonces, la lectura del lenguaje corporal, de la cual hicimos un ejercicio hace poco, nos marcaba que es imprescindible, pero que no es sencilla. No es sencilla. Hay que asegurarse a través, esto lo había comentado muy bien Rodrigo, él usó la palabra explicar la conducta de uno o explicar una actitud. Porque a veces la acción misma no agota su significado. Yo hago un silencio y no sé cómo va a ser decodificado ese silencio. Un amigo me cuenta algo duro, difícil, ¿no? Yo hago un silencio de 30 segundos. Contigo, Rodrigo, que últimamente estás
muy inspirador con acuñar términos que nos ayudan. Vos me contaste algo difícil. Yo durante 30 segundos guardo silencio. Y después pasan otros 30 segundos más y sigo en silencio. ¿Qué interpretarías vos que está ocurriendo? Pues te puedes ir por dos partes ahí, ¿no? Que no me hablas, no me dices nada, o no me entendiste, o no me di a entender, más bien, no me di a entender o sí era muy claro porque se lo he platicado a alguien más y me dio su consejo, etcétera, pero tú no me dices nada, o no me di a entender, o cuando estaba a un minuto de empezar, cuando te empecé a explicar, tú empezaste a pensar en otra cosa, traes problemas, eh, o algo así pensaría. Esas serían dos cosas que pensaría. O sea, si siempre me responde Abel, lo veo, me atiende como amigo y me dice, me da su consejo y ahora ni siquiera me dice nada. O sea, o no me entendió, no me escuchó y sí me hubiera entendido porque estaba pensando en otras cosas, o mejor le pregunto si yo le puedo ayudar en algo, ¿no? Muy bien, o sea, miren qué interesante. Mi silencio en Rodrigo tuvo dos interpretaciones posibles. Pienso que no son las únicas, pero son suficientes para entender la problemática. Algo que le pareció a Rodrigo es, no me entendió. Y la segunda es, se distrajo. ¿Qué pasa si... Ahora voy a contar lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí es que cuando Rodrigo me contó su problema, yo me sentí abrumado. No importa ahora tanto los motivos. Me puedo sentir abrumado porque estoy muy sensible ese día, me puedo sentir abrumado porque a mí me pasó algo parecido, me puedo sentir abrumado porque me sobrepasó, lo que fuere. Pero ¿dónde está la correlación entre que yo estoy abrumado con la interpretación que hizo Rodrigo? A veces una persona puede interpretar bien un silencio de la otra, o a veces puede interpretar otra cosa, que no es que lo interprete mal, es que yo no fui lo suficientemente claro y después de guardar silencio dije, ¿sabés, Rodrigo, que cuando terminaste de contarme lo que te pasó, me sentí abrumado? No tengo palabras, no sé qué decir. Entonces, ahora rebobinemos, Rodrigo. Si yo durante 30 segundos hago silencio y luego te digo lo que acabo de manifestar, ¿sabés que cuando terminaste me sentí abrumado? No sé qué decirte. No sé cómo comentar lo que me contaste, Rodrigo. ¿Quedan o no quedan anuladas estas dos, Rodrigo, ante mi explicación? ¿Te acuerdas que tú introdujiste la palabra explicarle a la persona lo que Sí, te está sí, pasando? ahí ya cambia completamente, ¿no? A los 30 Acá segundos. ¿No? quedan anuladas, ¿no? Sí, o sea, sí me entendió, eso es lo que parece ser, y sí me estaba poniendo atención, ¿no? No más que, pues la verdad, como dices tú, o sea, me superó y no sé qué decirte. Pues es más, con la frase que terminaste, Rodrigo, donde me decías, ¿cómo la ves? Voy a su oficina y le doy un golpe en la cara. O sea, no sé qué decirte. O sea, eso para empezar no estaría bien, pero me abruma que pienses así, o nunca habías planteado una cosa de ese tipo. No sé, no sé. Hay muchos detalles, ¿no? Que hay dentro de eso, ¿no? Bien, pero se entendió el principio, ¿no? Sí, 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 sí. El principio es que todo comunica. El silencio comunica, los gestos comunican, las miradas comunican. Y si no nos cercioramos de explicar lo que nos pasa, el tema es que queda librado a la interpretación de la otra persona. De hecho, hay un comunicador que dice que es imposible no comunicar. Miren qué interesante ir por la contraria, ¿no?
Es imposible en una reunión no comunicar. Siempre algo comunicás. Y si vos decís, pero yo me propuse no comunicar nada, da por seguro que algo interpretaron los demás. Porque es la tarea del cerebro interpretar. A ver, ¿qué le pasó a esta persona? Supongamos que yo fui con cara de póker y guardé silencio. Y me retiré de la reunión sin hablar. Y con la misma cara de póker con la que entré. ¿Qué hace el cerebro de ustedes? Si les hubiera pasado esto a ustedes, ¿qué dicen ustedes? Ah, este hombre no me comunicó nada en la reunión. O algo creen que interpretarían. Supongamos que tuvimos esa reunión. Yo fui ahí, a la oficina con ustedes, fui con otra persona, ¿no? Porque si no sería insostenible que no hablé en la reunión y me mantuve en silencio y con cara de póker, porque ¿para qué fui a la reunión entonces? Pero fui con otra persona y se suponía, ¿se acuerdan cuando hablamos de las expectativas? Se suponía que yo como coequipo de la persona que habló, algo iba a expresar. No, me mantuve en silencio todo el tiempo y con cara de póker. Cuando yo me voy, ¿qué creen ustedes? ¿Interpretaría algo el cerebro de ustedes o no? Si les pasó alguna vez, echen mano de la memoria. ¿Les pasó alguna vez de alguien que al no mandar ningún mensaje le llamó la atención? Jorge, ¿a vos te pasó, por ejemplo, esto alguna vez? Pues simplemente que el cuate fue a medir fuerzas, ¿no? Nada más a ver quién era, qué proponía en una negociación, en algo de negocio, pues de algún precio, de algún servicio, alguna cosa así. Y había, no sé, como dices, había tres gentes y habló nada más un cuate o hablaron dos, pero el tercero nunca habló nada. Entonces dices tú, bueno, ¿qué estaba haciendo ahí, no? Pero bueno, a lo mejor tenía su trabajo, ¿no? Tú vas a observar, vas a ver, anota, etcétera, y luego platicamos, ¿no? Pero tú no digas nada, o sea, ¿no? Sí me Pero ¿qué? pasó algo así, pero dices tú, bueno, o sea, para empezar, ¿qué estaba haciendo ese cuate ahí? Y segundo, a lo mejor y ya con más información dices, bueno, yo no tengo ni idea de por qué estaba ese cuate ahí, ¿no? Nos pasó en una reunión a mí y a Rogelio, que fuimos a México a negociar una deuda con un grupo muy fuerte, que el dueño es el hombre más rico, bueno, es el segundo o tercer hombre más rico del mundo, con Carlos Slim. Obviamente la compañía es de él, ¿no? Pero no, él ni en cuenta. Y para negociar estaba el gerente de compras corporativo, estaba un gerente de compras estratégicas que le llaman, que eran a los dos que a uno conocíamos más y el otro ya lo conocíamos algo. Pero ahí estaba un sobrino de Slim, de Carlos Slim, y nos los presentaron, nos dio la mano y todo. Esas gentes nos dieron la tarjeta, él no. Y estuvimos hablando y viendo y negociando y bueno, ya nos levantamos, nos fuimos, todo el mundo riendo. Pero ese cuate nunca habló, no tenía una tarjeta para darte ni nada, pero al final decíamos, bueno, y ese cuate, pues, así como decimos acá, y ese cabrón que estaba haciendo ahí, o sea, él no toma las decisiones ni nada, o sea, o los quería medir a ellos o quería ver qué clase de cabrones éramos nosotros, ¿no? No sé, pero no tenía nada que hacer ese cuate y te deja dando vueltas, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo ahí, no? Muy bien, muy interesante el caso. O sea, te obliga, curiosamente, el que no habla y no dice nada, y va con cara de póker hasta el final, te obliga, te llama la atención, te obliga a hacer una interpretación. Ahora, miren, si uno buscaba ese propósito, bueno,
está tratando de hacer que los demás trabajen el cerebro de los demás y vean o se anden con cuidado o se pongan a pensar qué ocurrió. Pero si yo quiero evitar esa situación, ¿qué pasa si yo me siento y digo, bueno, buenas tardes, mi nombre es Abel, y yo vengo acá en calidad de escucha? Yo no voy a intervenir en la reunión, solamente voy a hacer anotaciones, porque así después procesamos mejor la información para... Ya está, ustedes a mí me descartaron, aunque siga con cara de póker y me mantenga en silencio. ¿Por qué? Porque apareció la gran palabra que propuso Rodrigo. Yo he explicado mi conducta, he explicado mi actitud. Sí, te digo, a lo último lo que pensamos era a lo mejor no intervino para nada, ni ahí, ni en el futuro parece ser, o no sé, la verdad, en el futuro, si ellos se sentaron todos y él sí ya habló con los demás, mira, yo los vi así, hagan esto, pero era como una posición de fuerza, pues, oye, en la reunión está el sobrino de Carlos Slim, que es el superdueño de todo esto, ¿no? O sea, casi estoy temblando y si abre la boca ese acuate y me dice, mira, te voy a pagar el 50%, ¿cómo la ves? A lo mejor y hasta del miedo alguien dice, sí, está bueno, o sea, págame eso, no importa. Pero bueno, fue todo lo contrario, ¿no? Cuando no era lugar para tomar decisiones y ya habíamos estado de acuerdo en no tomar una decisión, negociar sin autoridad, que teníamos que ver con los socios y sí, dicho y hecho, lo platicamos yo y Rogelio cuando llegamos y le comunicamos a Héctor, fíjate que la reunión fue así, y Héctor dijo, hay que mandarlos a la chingada, dijo. Y sí, así lo hicimos, o sea, era una relación que no nos convenía, son unas empresas muy importantes, pero no nos conviene esa relación. Te digo, bueno, me extendí con todo eso, pero a lo mejor lo que querían ellos era una posición de fuerza, de intimidarnos o algo, pero bueno, no sirvió de mucho. Bueno, pero qué interesante, Rodrigo, que introducís otro elemento que es este. Si yo no explico mi actitud o mi conducta en determinados ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el profesional, comercial, empresarial, puedo perderme la oportunidad de generar confianza. Porque vos estás contando que más bien ese interrogante de ¿a qué vino esta persona a mantenerse toda la reunión en silencio? Es un interrogante que te saca un poquito del eje de la confianza, o me equivoco. En cambio, cuando yo explico, miren, yo vine acá a escuchar, estoy avisando que solamente vengo en calidad de escucha y voy a anotar. Bueno, puede ser que no me crean. Ese es otro tema, ¿no? Que ya lo tocaremos en el ejercicio que vamos a retomar pronto. ¿Qué pasa si yo no le creo a la otra persona? Pero por lo menos ha habido una declaración de conducta. ¿Por qué me voy a mantener en silencio? Pero si, como lo cuenta Rodrigo, que creo que es muy interesante, ¿no? El caso, hay una persona que no se expresa, no manda ninguna señal a favor o en contra de ningún criterio, no participa para nada en la reunión, es una llamada de atención, que es muy poco probable que el cerebro la deje pasar. Y fíjense que estamos hablando en el sentido de la inacción. Si leemos así de un vistazo, no la vamos a releer el PowerPoint, pero prestar atención al cuerpo, dice el autor. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo no hace nada de nada? Como no es natural no hacer nada de nada, también es un mensaje. En mi caso, por ejemplo, y creo que Rodrigo a ti te pasó un poquito lo mismo, es como que voy a tender a desconfiar, a interpretar, pero ¿para qué vino esta persona si no abrió la boca? Y en ningún momento expresó ningún tipo de emoción. O sea, te obliga a preguntártelo, y cuando vos tenés que preguntarte cosas, cuidado que es más fácil tener respuestas para acercarse a la confianza que empezar a hacerse preguntas. ¿Se entiende este punto? Que también viene de lejos, ¿no? O sea, un animal hace millones de años veía una sombra. No, vamos a empezar al revés. Un animal
ve una figura y detecta enseguida que es un predador o que es una especie inofensiva para él. Si es un predador, echa a correr. Si es inofensiva, sigue comiendo. Como vio lo que tenía que ver, actuó. Pero cuando hay una sombra, en el animal se genera la duda. Ya lo hablamos una vez, la mayoría de los miembros de una especie no se quedan dudando. La mayoría de los miembros de la especie, por ejemplo de los ciervos, salen corriendo. Es un mecanismo adaptativo. Y ya comentamos por qué. Porque si no saliera la mayoría corriendo, no tendrían descendencia. O sea, la duda, los autores dicen así, filogenéticamente, ¿no? Es una palabra que implica que venimos programados de hace millones de años para que la duda nos tire más a la desconfianza que a la confianza. Todo esto se puede revertir con charlas, con cultura, etcétera, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, primitivamente para el cerebro reptil, ahora yo borré la imagen, para el cerebro reptil y el cerebro emocional, tal como lo contó Rodrigo, que es un excelente el ejemplo, la duda te remite a que tenés que pensar, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Puedo confiar en una persona que no habló en toda la reunión y no entendí, no se expresó de ninguna manera? Por lo tanto, ese interrogante me va a llevar un poco a la duda, a la desconfianza. Así que excelente tu ejemplo, Rodrigo, que prueba lo que está diciendo el autor. Prestar atención al cuerpo. El cuerpo siempre está mandando mensajes, incluso por omisión, por no moverse en media hora o una hora de la silla y no abrir la boca y no tener ninguna expresión en la cara. Eso aparentemente es no mandar ningún mensaje, pero acabamos de comprobar que no es así. El mundo humano funciona como que tenemos que decodificar qué vino a hacer este cuate, como dicen ustedes, a la reunión. Y qué interesante el detalle, Rodrigo, que contaste, de las reuniones que tienen esas asimetrías, por ejemplo, entre una empresa que tiene un tamaño y otra que tiene un tamaño muy distinto, entre personas que detentan el poder de manera asimétrica, o cuando no se conoce a fondo con quién se está negociando. Entonces, en vez de fomentar la comunicación para que fluya la confianza y lleguemos a buen puerto, se está trabando la negociación por percepciones que no sabemos si son correctas o son incorrectas. Porque volvamos al caso, ¿no? Nosotros todos estuvimos en una reunión con 3 individuos, de los cuales uno de ellos no dijo nada y no expresó ninguna emoción. Se van y nosotros nos ponemos a charlar informalmente, che, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Qué entendiste vos de los que dijeron los dos que hablaron? Y cuando ya salimos del eje puramente informativo de la reunión, yo pregunto a ustedes, ¿no? Que son mis compañeros, ¿y qué les pareció el tal Roberto? Que lo presentaron, no dijeron quién era, no habló en toda la reunión. A mí me genera un poco de desconfianza, digo yo. Y pregunto, ¿y si alguno de ustedes dijera, no, a mí me pareció de confianza el hombre? No sabemos. Son 2 pareceres que están involucrados con una actitud que no quedó clara. ¿Están de acuerdo con este principio? De que vamos a sacar interpretaciones en base a la misma percepción, pero no quedó clara la conducta y la actitud de la persona. Entonces recuérdense este aspecto de que no comunicar claramente tiende a generar duda y desconfianza. Por eso a los agentes de venta, a los profesionales que tienen que persuadir, negociar y vender, se les enseña tanto el aspecto de la comunicación, ¿no? La verbal y la no verbal, que es en la que estamos nosotros. Siguiente paso, el 5. Aprender del pasado. ¿Qué expresa el autor? La empatía obra milagros en el presente
en lo que respecta a la intimidad y la comunicación, pero también tiene en cuenta el pasado. De nuevo, el color verde clarito de estas palabras enfatizadas es mío. También tiene en cuenta el pasado. Debemos saber y comprender lo que sucedió en el pasado, no con la intención de guiar las acciones del hoy ni predecir el futuro, sino para ver cómo los viejos patrones, los juicios y la idealización en lo que está sucediendo en este momento, interfieren en lo que está sucediendo en este momento. Cuando aprendemos a separar el pasado del presente, ganamos objetividad. Vuelven las palabras marcadas, ¿no? Cuando aprendemos a separar el pasado del presente, ganamos objetividad. Podemos ver que las fuertes emociones de las personas no siempre tienen que ver con los acontecimientos presentes, sino que muchas veces emanan de conflictos previos sin resolver o circunstancias difíciles en su vida. ¿Quién me devuelve, en otras palabras, lo que lo que está explicando el autor, ¿no? ¿Por qué en algunas situaciones que siempre se viven en el presente, puede ser en una reunión de negocios, pero esto cae más de lleno en las relaciones afectivas, ¿no? ¿Por qué podría interferir el pasado y tendríamos que tener la actitud de apertura de aprender lo más posible del pasado? A ver si se acuerdan un ejemplo, a ver si imaginan una situación en la que esto es muy aplicable. ¿Quién quiere exponer un poquito sobre este tema? ¿Por qué aprender del pasado ayuda a la empatía? Abel. Sí, César, te escucho. Pues yo creo, lo entiendo eso que comentas como el aprender de los errores, ¿no? O sea, cuando pues uno nunca nace sabiendo, pues, ¿no? Las cosas y las va experimentando en el transcurso de nuestras vidas. Y sí, yo sí me identifico con lo que comentas en el sentido de que he tenido experiencias no buenas en alguna situación en específico y que cuando se presenta de nuevo una situación similar, parecida, pues ya traes esa experiencia de a lo mejor no caer en el mismo error o cuando menos explicarlo de una manera diferente a la idea original que cuando te pasó la primera experiencia, pues no, para no caer, por ejemplo, si fuera una situación de ofensa, donde las formas, no cuidamos las formas, pudieran llegar al agravio del personal de otra persona, pues ahí, pues yo creo que sí aprendemos, ¿no? A interactuar de diferentes maneras y sobre todo, pues tomamos habilidades también del comportamiento propio, pues, ¿no? De cómo manejar esas situaciones y que disminuyan el estrés en uno cuando se presenten, pues, ¿no? O sea, yo creo que sí aprendemos mucho del pasado y lo relaciono totalmente con los errores que sufrimos, así como también aprendemos sobre las experiencias ajenas que han vivido otros. Claro que aprendemos de eso mismo. Y César, ¿y estás de acuerdo en que cuando aprendiste del pasado, lo mejor que podés hacer en un momento donde cabe la empatía o se necesita la empatía es comunicar ese aprendizaje? Porque ¿qué pasa si tú aprendiste del pasado y estamos en una discusión, por ejemplo, entre compañeros, sobre una cuestión operativa, y vos aprendiste del pasado, pero te estás dando cuenta que yo no, porque soy más nuevo, por ejemplo, y es obvio que no puedo tener tu experiencia, y si vos no me la comunicás, se está perdiendo una oportunidad de hacer empatía. ¿Se entiende este punto, César? Una cosa es aprender del pasado y otra expresar lo que aprendiste en un momento de empatía
para ayudar a la otra persona que está trabada o Empatía, conflictuada. sí. Sí, dime. No, sí, está bien, muy bien lo que dice César, pero dice, ok, pero debes de tener en cuenta el pasado, saber y comprender lo que sucedió en el pasado. Ya estamos ahí, el pasado. No con la intención de guiar las acciones, a lo mejor debería decir, no con la intención de guiar las acciones de hoy, ni de predecir el futuro. Ahí está el pasado, el momento de ahorita y el futuro, ¿no? O sea, no con la intención de guiar las acciones de hoy ni de predecir el futuro. Ahí están los tres tiempos y no hay otro más que esos tres. Pero sí aprender de esas acciones, pero yo digo que sí lo pueden. Hay que analizarlo muy bien para ver si verdaderamente ese pasado debe de guiar las acciones que voy a hacer hoy. Y ese no va a pasar. Si sucede, va a haber futuro, y si no sucede, pues entonces no hay ni futuro. Entonces también se está prediciendo el futuro en ese momento, en el presente. Si va a haber futuro o no va a haber futuro. Porque yo siempre he dicho una cosa, cuando hay, y obviamente con los años y muchas experiencias que puedas tener, te va madurando toda esa cosa. Yo siempre he dicho, señores, usen el sentido común. Oye, mira que vino este cuate y no, ya agarró una chamba grandísima y quiere que le volvemos a dar crédito. No nos pagó, cabrón, otra vez duramos un año para cobrarle. Es el mismo cuate, va a hacer lo mismo. Y lo hemos hecho y ha hecho lo mismo. A veces, pues sí te puedes equivocar y nos hemos equivocado con esos asuntos, pero la mayoría de las veces, loco, si una vez te hizo eso, lo va a volver a hacer. Y si te lo hizo dos y volvió y lo volviste a hacer, no, ¿en qué estabas pensando? O sea, ya vino, lo hizo una vez, vino la segunda, lo volvió a hacer otra vez, y en la tercera salió igual, le volviste a dar concesiones. No la mueles. O sea, ¿en qué estás pensando? O sea, simplemente este cuate se le dio toda la oportunidad, se hizo el trato con él, no funcionó, se aprovechó, lo va a volver a hacer, este güey. Mejor no te arriesgues y ve a hacer otra cosa más sana con tu tiempo, con tu dinero, con tu esfuerzo, que hacer. A lo mejor y el día de mañana volteas y te dice alguien, te platica, oye, no, fíjate que, ¿te acuerdas que no quisiste el trato con Pancho López? No, verás qué negociazo hizo el otro cuate. Bueno, está bueno, ni modo, pues, pero no, yo no quise arriesgarme ahí. O sea, el pasado me enseñó cómo mover ahorita el presente para que haya, o sea, el futuro siempre va a haber, ¿no? El futuro fue que no trabajamos con él, o el futuro fue que sí trabajamos con esa compañía y todo eso, ¿no? Y que nos fue mal o que nos fue bien. Algo va a pasar, lo que hagamos ahorita es lo que va a ser el futuro, pero una acción así del pasado, tomando en cuenta el sentido común de las cosas, cosas que ya han sucedido, te puede dar, te puede evitar dolores de cabeza, pero toma la decisión, ¿no? Toma la decisión de hacerlo o no hacerlo, está bien. Si calculas muy bien el riesgo, lo sigues calculando y tú estás viendo que mira, compró carro nuevo, tiene máquinas nuevas, este cuate está bien, ¿no? Y si no tienes más elementos de juicio, a lo mejor no puedes llegar, te tienes que quedar trabado ahí en que vale más no volverle a dar crédito a ese cuate o no volver a trabajar con él. Y mira, si tienes más elementos y ese juicio con más elementos
te puede llevar a otro razonamiento. Nos acaba de pasar con una compañía que le dábamos crédito y volvían a hacer lo mismo, y luego, y me decía Héctor, me decía el vendedor, también lo platicábamos, ¿cómo la ves? Mira, quiere que le mande más fierros, pero sí me los va a pagar. Y volvimos a caer, caímos como 3 veces con esos cuates, no eran grandes cantidades, y ahora nosotros lo andamos siguiendo, porque, oye, mira, me habló fulano, no, está loco, esos no pagan, no, verás, mira. Y empezamos a saber la nueva historia de esa compañía, el giro que le dieron a esa compañía, que se convirtió en una compañía muy grande. Parece ser que todo es muy honesto ahora. Ahora nosotros los andamos persiguiendo. Pero cuando los rechazamos, verdaderamente los rechazamos con razón. Ahora cambiaron, que bueno, porque ya tengo más elementos para medirlos, y ahora sí quiero trabajar con ellos, ¿no? Claro, perfecto, Rodrigo. O sea, volviste a suscribir que comprender, conocer el pasado, te ayuda a tomar decisiones. Recordemos que cuando nosotros tenemos que ejercitar empatía, ¿no? La empatía la necesitamos ejercer cuando queremos comprender situaciones y personas con mayor claridad. Pero Rodrigo dice, a ver, si me llegó un mail y me están alertando que las personas que vienen a la reunión de hoy son estafadores, o estos cuates que ya nos dejaron 2 veces colgados con la mercadería o el pago, se acabaron las excusas, yo ya no necesito más empatía. Ya tengo que tomar una decisión, ya no tengo que volver más al pasado. O sea, el autor sugiere que debemos saber y comprender lo que sucedió en el pasado. ¿Y por qué? Fíjense que hay 3 palabras que también se podrían subrayar. Para que no haya interferencia de ¿qué? 3 elementos menciona el autor: viejos patrones, juicios o idealización. Todo en forma prematura, ¿no? Porque esto lo hacemos siempre. Los viejos patrones aparecen, los juicios hay que emitirlos, y la idealización es ineludible también. Me gusta tal persona, admiro lo que contó Rodrigo. Si viene una persona que está al nivel de Carlos Slim, bueno, es importante. Algunos logros en la vida tuvo, le voy a tener que prestar atención. Quiero llegar a buen puerto, para eso estoy teniendo la reunión. Pero la cuestión es que esto se puede convertir en una interferencia. Se me ocurre este ejemplo. Miren si las 3 personas que estamos imaginando desde un principio, que vienen a la reunión, una de las cuales no va a hablar, se va a quedar callada todo el tiempo, miren si uno de los otros 2, cuando se presenta, con cara sonriente, con buen humor, dice, miren, en otras reuniones, nosotros 3 siempre vamos a las reuniones, y a Roberto lo llevamos siempre para que escuche y anote. Pero ¿saben lo que aprendimos en el pasado? Que si nosotros no lo manifestamos de entrada, no le explicamos a los interlocutores el papel de Roberto, la gente desconfía. Se quedan pensando a qué vino Roberto, qué pasa con Roberto, quién será Roberto, será el poderoso el que decide qué pasó en la reunión. Entonces les vamos a aclarar de entrada, Roberto viene a escuchar y a anotar. Y hasta si lo dijo con gracia y con humor, creó un clima en la reunión que es todo lo opuesto de lo que estuvimos analizando hasta ahora. La persona enigmática, o el caso que vos contaste, Rodrigo, la persona que no se sabía exactamente qué papel cumplía en la reunión y se fue sin dar ningún tipo de explicación. Entonces, eso sería hacer que lo que dijo César, algo que aprendimos en el pasado, lo comunicamos a favor de la empatía. A favor de la empatía. Es decir, estoy despejando. Entonces, me lo imagino, a ver si ustedes están de acuerdo, ¿no? La metáfora sería, estoy despejando el camino para que se vea claro a dónde vamos. Ahora, esto es fácil de decir y muy difícil de hacer. Si no, no pasarían las cosas que pasan. Cuando, Héctor, me remito a nuestro primer diálogo a las 8 en punto, ¿no? Cuando en un país como México o Argentina hay gente que piensa tan distinto, hay gente que no solo piensa distinto, sino que quiere cosas distintas,
quiere que le vaya mal a un presidente X y que le vaya bien ahí y que parte de la población se joda y la otra le vaya bárbaro. Cuando pasan todas esas cosas, es obvio que la convivencia humana es complejísima. No todos queremos lo mismo, no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos los mismos valores. Entonces, ¿cómo nos manejamos relativamente bien respecto a otras épocas? En vez de pegarnos con palos, de tirarnos cuchillos, de usar tanques de guerra, misiles y todo eso, que por fortuna se está usando cada vez menos, eso no quiere decir que estemos fuera de peligro, nos sentamos a hablar. Existe la democracia en el mundo político, existe la justicia en los litigios, no matás a tu oponente, ni siquiera una persona que te estafó, lo llevas a la justicia, interviene un juez, se buscan pruebas, y en el terreno comercial y afectivo hay una palabra mágica que es negociación. Negociación, o si le suena fuerte para el terreno afectivo, conversación. Voy a tener una conversación con mi esposa para aclarar un malentendido. Entonces, cuando yo me remito al pasado, como explicó César hace un ratito, podría, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, decirle a mi esposa, mirá, voy a aclarar un punto que en el pasado nos hizo naufragar algunas conversaciones como esta que vamos a tener. Entonces, aclaro ese punto, por ejemplo, que yo tiendo a levantar la voz porque no lo puedo evitar, porque son años de hacerlo. Les doy un ejemplo impresionante. Hace unos años me presentan una persona. Esa persona se va convirtiendo poco a poco en un amigo, ¿no? ¿Vieron cuando les presentan a ustedes una persona con la que se van llevando bien y se van frecuentando y al final arranca una amistad? De distintos niveles, ¿viste? Que están los amigos íntimos, los amigos intermedios, los amigos lejanos. Esta persona tenía tendencia a hablar muy fuerte, con un tono de voz muy importante. Un día a mí me empezó a hacer esa duda de la que habló Rodrigo, a ver, ¿por qué? Así como puedo decir, ¿por qué esta persona vino y se mantuvo callada durante una hora seguida? Yo me empecé a preguntar, ¿por qué esta persona habla de esta manera tan... Me sonaba enfática, no llegaba a lo agresivo, pero empezó a tener un énfasis que no concordaba con lo que estábamos hablando. En un momento lo interrumpo, se llama Mario este amigo, y le digo, Mario, ¿por qué hablas tan fuerte? Yo ya había sacado una interpretación de Mario, que Mario había nacido así, que era su temperamento. Vieron que los conocimientos son peligrosos, porque los conocimientos también nos dan sesgos. El ingeniero piensa de una manera, el médico piensa de otra, el político piensa de otra, el filósofo piensa de otra. Entonces yo me construí una historia de que Mario, por ahí en la infancia, necesitaba llamar la atención y empezó a hablar un poco más en voz más alta. Esa era mi hipótesis. ¿Sabes lo que me contestó Mario? Hace 30 años que estoy casado con una mujer hipoacúsica. Si yo no hablo con el tono de voz con que te estoy hablando a vos, no, mi esposa no me escucha. Entonces, en un segundo, gracias a esa palabra que mencionó hace unos encuentros atrás Rodrigo, gracias a una explicación, se resolvió una situación que yo estaba malinterpretando. Yo le estaba adjudicando a Mario algo que, como una especie de problema que tenía de nacimiento, o que era una persona muy invasiva, porque cuando alguien te habla muy fuerte y está muy cerca, vos qué tendés a pensar, ¿por qué esta persona me habla con este énfasis? Me quiere, de todo lo que dice me quiere. ¿Saben otra sensación que yo tenía? Que cuando ¿cómo es un diálogo? Hablemos de política o de cualquier otro tema. Vos tenés una opinión, yo tengo otra. En deportes, sobre cine, sobre cualquier tema, hay opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cada vez que doy mi opinión, lo doy en un tono de voz mucho más alto que el tuyo, ¿qué empiezan a pensar ustedes de mí?
¿Quién me lo comenta con sus propias palabras? Ustedes hablan en un tono normal, pero estamos opinando de deporte. Vamos a hacerlo bien livianito en la escena. Hablamos de deporte. Cuando ustedes se expresan, lo hacen en tono normal. Cuando me toca a mí, hablo en voz muy alta. ¿Qué pueden empezar a sentir ustedes? Una respuesta cortita de cualquiera de ustedes y hacemos una pausa. ¿Qué impresión les daría a alguien que... A lo mejor si no es insultante ni nada de eso, o a lo mejor si tiene un poquito de insulto también, que te quieres imponer, ¿no? O sea, este cuate se quiere imponer en la plática, que le demos la razón de que el Boca Junior es el mejor y no se me hace que va a salir por la ventana, yo creo, este cuate o algo así, ¿no? Pero algo así pensaría yo que se quiere imponer, ¿no? O sea, ¿por qué habla así? Pero fíjate, estaba acostumbrado a hablar así de tantos años que lo tuvo que hacer, ¿no? Exacto, Rodrigo. O sea, si estábamos discutiendo de un jugador, más que de un equipo, porque vieron que una discusión muy común es, me gusta tal jugador. Es como en música, me gusta tal músico. Y tu amigo, en tono de ligero, incluso con cierta gracia, con cierto humor, te dice, no, ese jugador juega para la mierda, como decimos en argentino, ¿no? O ese músico, no me gusta, para nada, para mí es malísimo ese músico. Si el tono de voz es parejo, todos entendemos que está pasando una discusión amistosa que es para entretenerse, para pasar el rato. Ahora, si la otra persona, cada vez que le toca hablar, habla más alto, tendemos a pensar que está pasando algo raro. Entonces le comenté lo que ocurrió. Yo lo tuve más... Entonces, ¿cómo sería esto traducido a aprender del pasado? Para ir a lo que expresó César, lo genial hubiera sido que Mario, mi amigo, me hubiera dicho lo antes posible, che, te voy a contar algo que pasa en mi casa. Mi esposa es hipoacústica y yo hace 30 años que tengo que hablar con ella en voz más alta de lo normal. Entonces me quedó el hábito de hablar alto. Espero que no te moleste. O sea, si él hubiera hecho eso de entrada, no habríamos pasado por la situación de que yo tengo que armar hipótesis de ¿qué le pasa a este hombre que habla en voz tan alta? Pero ahí, Abel, eso sería, y no es malo, y empezaste haciendo, o sea, es un juicio el que hiciste, pero no te quedaste en ese juicio, sino que lo resolviste rápido, pues para no... Sí, gracias a Dios, más sí, hipótesis, más cosas, hay que tratar de salir rápido, directo. Oye, fíjate que me parece que este cuate que estaba ahí con nosotros hace ahorita dentro de la reunión, ¿qué pasó? ¿Por qué no habla? O sea, ¿qué clase de gente es? ¿O es un espía? O sea, no, ese es el secretario, él no habla. Bueno. Pero sí tratar de atacar rápido y preguntar, porque si no te vas a quedar con la duda y entonces sí vas a hacer bien grande ese juicio, mucho más de eso, ¿no? Y si empiezas a pedir opiniones sobre lo que pensaste, pues te van a dar 100 opiniones y entonces se va a enredar toditito, ¿no? O sea, sí hacer juicio, pero tratar de resolverlo pronto, ¿no? Así como dices, oye, espérame, dime si estoy entendiendo bien o no sé si te estoy entendiendo bien. Tú me estás diciendo que quieres ir a golpear a fulano. No, eso no es lo que te quiero decir. Bueno, eso es lo que te estoy entendiendo. Bueno, ok. Pero sacarlo rápido, porque si no te vas sin decirle nada y, oye, ¿saben qué? Háblenle a una patrulla y que saquen a Pancho de la oficina porque ahorita va a golpear al jefe, ¿no? Así es, Rodrigo. O sea, coincido contigo, insisto con la metáfora. Si queremos llegar a buen puerto, la mejor manera es despejar lo antes posible el camino. ¿Y en qué sentido? Acá tenemos la pista. ¿Cómo se limpia un camino de las interferencias posibles? Por eso me parece atinado el texto del autor, ¿no? Dice, cuidado con las interferencias. ¿Cuáles son las interferencias? La mencionamos una vez más. Viejos patrones, juicios e idealización.
Viejos patrones, el caso de mi amigo Mario. O sea, él tenía que avisar enseguida que hablaba alto porque tenía una esposa hipoacúsica. Juicios lo hice yo. Mi cerebro tuvo que sacar un juicio, el cerebro lo hace por nosotros, para entender qué está pasando. Oye, ¿qué ocurre? Que miren si en una reunión, no sé, capaz que ya les pasó a ustedes, va una persona que tiene esa situación de vida, que habla en voz más alta de la normal. Es poco probable que ustedes ignoren esa situación, igual que el que se quedó callado una hora. Toda conducta o actitud que se aparta un poquitito de lo previsto debería, como dice Rodrigo muy atinadamente, debería ser explicada lo antes posible. Ahora, vayamos a algo todavía más sutil. Tenemos un día difícil y estamos recibiendo a un proveedor importante, o vamos a tener una charla en casa muy importante. Pregunta que la contestamos cuando volvemos. ¿Conviene o no conviene hablar de nuestro estado? Si estamos muy estresados un día, pregunta abierta, que puede ser sí en algunas situaciones, no en otras, pero yo sé que estoy sobrecargado un día, son las 7 de la tarde, si quieren poner el escenario de la empresa, ponemos el de la empresa, recibo un proveedor importante, si quieren poner el escenario casa, imaginamos, llegué a casa y tengo un desafío, conversar con una persona. Entonces, la pregunta que dejo para el regreso es, ¿se comunica lo antes posible o hay excepciones? ¿Y por qué se comunica lo antes posible? El que quiera exponer sobre eso, en 5 nos encontramos. ¿Les parece bien? Bueno, en 5 estamos de vuelta.